acá, ¿no? Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Bueno, mi nombre es Cintia, voy a hacer la guía el día de hoy, ¿ya? Bueno, más o menos les explicaba lo que... Bueno, estas son réplicas de lo que eran las barracas en ese momento, ¿ah? Eran mucho más grandes, eran de 120 metros de largo como cuadras españolas, ¿ah? Esto era gigante teniendo en cuenta que aquí viven 5.000 hombres, esto tenía que ser bien espacioso, ¿ah? Bueno, algo que escaseaba eran los palos, ¿ah? Como les decía, la vegetación era toda, no había mucha arboleda, así que esto lo donaba la gente del pueblo, ¿ah? Bueno, las barracas estaban hechas con ladrillos de adobe, que barro, paja, vuelve y agua, puesto en un molde de madera, secado 10 días al sol, se obtiene el ladrillo de adobe, ¿ah? Encastrados hacia las columnas. Bueno, como les decía, los palos lo donaba la gente del pueblo. Algo que abundaba era la caña, ¿ah? Entonces le ponían caña y eran agarradas con listones de cuero, lo que ahora es con alambre, ¿ah? Arriba le ponían el mismo barro con el que hacían los ladrillos y después se le derretía grasa animal para evitar las filtraciones, ¿ah? Y ahora no, nos matamos con las membranas, ¿ves? Bueno, los pisos no eran así, estos están ambientados para cuando vienen los chicos de las escuelas, les hacen hacer actividades, ¿ah? Eran todos de tierra, ¿ah? Bueno, una vez que se inicia el cruce, el general les regala a la gente pobre las barracas, ¿ah? Le dice que que vengan a buscar y las desarmen enteras, que se lleven lo que necesitan, ¿ah? Pero las quería desarmadas. Esto lo hace tipo estrategia por si viene el enemigo, no sepa dónde estuvo armándose el ejército, ¿ah? Para resguardar al pueblo que lo ayudó, ¿ah? Para que no tomaran represalias contra ese pueblo, ¿ah? Bueno, esta es la vestimenta de los troperos y los vaqueanos, ¿ah? Los troperos los que buscaban los caminos, los vaqueanos los que buscaban, comercializaban y trasladaban las cosas, ¿ah? Un tropero conocido, el tropero Sosa. El tropero Sosa le logra hacer una travesía en general. Un viaje a Buenos Aires duraba 72 días, ¿ah? El tropero se lo logra hacer en 45. Esto lo logra hacer porque él tenía varias postas, entonces llegaba a una de sus postas, tomaba dejaba el animal cansado, tomaba uno descansado y seguía a viajar. El general necesitaba que les buscaran unos insumos de último momento, digamos, casi lo único que le dio el gobierno en ese tiempo, y encima se lo dio a último momento. Así que él junta a todos los troperos y él ofrece una paga doble por quien le haga ese viaje, ¿ah? Hola, ofrece una paga doble por quien le haga ese viaje, ¿ah? Porque en ese tiempo tengamos en cuenta que eran muchas cosas y bueno, y estaban como los piratas del asfalto, bueno, así habían en las carreteras en ese tiempo, ¿ah? Entonces muchos no querían hacer ese viaje, ¿ah? Entonces, bueno, por eso él ofrece una paga doble. Y bueno, los hermanos Sosa se ofrecen para hacerlo y le dijeron que en 45 días se lo hacían, ¿ah? Que en realidad se lo hicieron en 42. El tropero Sosa se presenta ante el cabildo, ante el general, y le dice que por lo que él ha hecho no le va a cobrar un centavo, ¿ah? Que se lo soporte a la patria. Acá prácticamente el pueblo le aportó todo, ¿ah? Todo lo que necesitó. Entonces, él muy agradecido siempre decía, dame 3 pueblos como Cuyo y liberaré toda América, ¿ah? Porque fue muy generoso el pueblo. Bueno, esta es la vestimenta que usaban las milicias, ¿ah? Aquí, de 5.000 soldados, 3.800 era gente que no tenía ni idea de lo que era una preparación militar, ¿ah? De esos 3.800, más de la mitad eran negros, pardos, mestizos e indios, digamos la mayoría esclavos, ¿ah? Que iban con carta de libertad. Una vez que terminara la guerra, ellos eran libres, ¿ah? Pero también era sabido que los ponían adelante como carne en cañón, ¿ah? Bueno, el general le había emitido un mando que se incorporaran hombres en buen estado de salud de 14 a 45, ¿ah? Como varios eran niños, no los exponía tan bruscamente a la guerra, sino que eran preparados como tamborilleros, ¿ah? Como el famoso tambor de Tamboril del Norte. Bueno, así se los preparaba. Después se los instruía igual, porque una vez que inicia la guerra, ellos tienen que defenderse. Pero aquí el ejército estuvo preparándose como 3 años y moneda. Entonces, cuando ya inician el cruce, ya casi son mayores de edad. Bueno, este es el más conocido, es Granaderos a caballo, ¿ah? Este es Granaderos de casa, este no se ve tanto, este lo mandan desde San Luis solamente para custodiar al general, ¿ah? Era como la guardia privada. Pero todos estos uniformes son los que se veían aquí en el campo. Después habían otros uniformes verdes que eran de los chilenos exiliados, de Eugenio Inés Soler, pero bueno, nosotros mostramos los que habían acá en esta zona, ¿ah?
Bueno, aquí mostramos cómo vivían los soldados. Ellos dormían en el piso sobre fardos de pasto, el que tenía bolsa de pillera la llenaba con hojas, pasto, siempre lo que se encontraba alrededor, sino sobre el mismo pellón. El pellón era lo que más utilizaban en ese tiempo, era lo más calentito. Es más, esto lo llevan hasta en el cruce porque es súper livianito y bueno, y bien calentito. Y se cubrían también con los ponchos. Lo que comían aquí, mientras estaban acá, ellos carneaban el animal y se comían un asado. Era lo más común en ese tiempo. Y bueno, y también se hacían guisos. Lo que llevan para comer en el cruce son pedazos de charqui, que es carne salada, seca al sol para evitar la pudrición. Bueno, esto, cada hombre lleva una arroba en su bolso, que es la medición que se hacía en ese tiempo. La arroba era más o menos 8 kilos, y bueno, él lo tenía que hacer durar hasta el otro lado, Así que mientras iban caminando, ellos iban comiendo pedazos de charqui, Una vez que ellos se podían quedar en algún lugar, ellos comían un guiso llamado charquicán, que es pedazo de charqui, cebolla, zanahoria, pimiento, harina de maíz. Y bueno, y esto tenía que estar bien nutritivo, bien proteico para el cruce, teniendo en cuenta que en el día hacían más de 30 grados de calor y a la noche hacían fríos infernales, Había que aguantar eso. Llevaban mucha cebolla, mucho ajo. Esto lo llevaban por el mal de altura, el apunamiento. Bueno, lo que hacían cuando se apunaban, se comían la cebolla cruda. Tremendo. Bueno, es que era, como la cebolla es vasodilatadora, entonces era lo que encontraban para pasar el apunamiento. Las mulas también se apunaban, así que lo que hacían era cortaban la cebolla por la mitad y se lo frotaban en el hocico para evitar que el animal se apune. Bueno, y el ajo también lo llevaban como antiséptico. Lo que trasladaban para tomar era aguardiente y vino. Eso es lo que llevaban. Porque sí o sí, por los lugares por donde anduvieran, o sea, por donde iban, tenía que haber agua y pastura, por los animales y por ellos también. Así que, por más que había que desviarse un poco, sí o sí tenían que pasar por donde hubiera agua y pastura. Los utensilios que usaban eran todos de calabaza, súper livianitos, no pesaba casi nada, o sea, había que alivianar el mayor peso posible. El mate era de caña, la bombilla era de caña, o sea, o mate de calabaza, bombilla de caña. Acá no había nada de metal, todo lo que era de metal fue para la fundición, o sea que aprovecharon todo lo que tenían y tenían que reemplazarlo por otras cosas, así que ocupaban la caña o la calabaza para cambiar esos utensilios. Seguimos por la otra, chicos. De tierra. Bueno, este es el despacho del general. En este sector hacemos alusión a lo que es la parte intelectual del general, que se sabía que él era un hombre que le gustaba instruirse mucho y le gustaba que los demás también se instruyeran. Aquí como cuando para formar el ejército a él lo tenían que nombrar gobernador intendente de Cuyo, entonces era así como podía reclutar a la gente para el ejército. Entonces él también fue tan bueno como gobernador intendente como lo fue como jefe militar. Bueno, él promueve mucho eso, que los demás también pudieran instruirse en la educación, porque solamente en ese tiempo la gente que tenía plata podía educarse. Entonces él promueve mucho eso, que la gente pudiera por lo menos lo básico, que era leer y escribir, que aprendiera eso. Bueno, para él la plata no era riquezas, lo material no era riqueza, para él la riqueza era sus libros. Los libros, él tenía más de 700 libros y los llevaba donde quiera que fuera. Él tenía una biblioteca móvil y la llevaba a todos lados. La lleva a Chile, la lleva al Perú, cuando se exilia también se los llevaba. Después manda una parte aquí a Mendoza para que se levantara una biblioteca pública que actualmente está en el Paseo de Alameda, la Biblioteca San Martín, que también pueden visitarla. En Chile también dio otra parte y en Lima, en Perú, también la otra, para que se abrieran bibliotecas públicas. Bueno, a él le encantaba jugar al ajedrez, era un aficionado a este juego, era un gran jugador. Bueno, los hombres que cuidaban sus barracas por la noche tenían como condición que supieran jugar al ajedrez, porque él hacía ingresar uno a la noche y se ponía a jugar, y esto lo ayudaba a crear estrategias para el cruce. Que tal cual fue así, su cruce fue una gran estrategia. Bueno, su guerra fue llamada guerra de zapa, guerra de mentira, de enviar información falsa al otro lado, que por una parte estaban encargadas las mujeres en llevar información falsa al otro lado, o sea, a estar con los hombres realistas e inculcar la mentira. Por otra parte, como les decía, eran 6 las columnas que hicieron el cruce,
Bueno, las dos principales iban por el medio, ¿ah? Las otras 4 eran solamente engaños, no iban más de 100 hombres por columna, iban todos vestidos diferentes, con muchos animales, para que se levantara polvoreda y se viera como que iba un gran ejército, pero no, eran solamente de mentira, ¿ah? La única que no sale de aquí es la del norte, ¿ah? Las otras 5 sí. La del norte se encarga su amigo del grano, que la hace llegar al otro lado al mismo tiempo que todas las otras, ¿ah? Por el sur, en los cruces, los dos cruces por el sur tienen que pedirle permiso a los indios, ¿ah? Porque ese era el paso que más se transitaba en ese tiempo, ¿ah? Se comercializaba y se traficaba por ese paso, ¿ah? Entonces los indios se habían adueñado de ese cruce. Entonces él en San Carlos, en el lugar donde se reúne con el lonco pehuelche, se llama la consulta, ¿ah? Por este tema, que él pasa a consultarle el que pudiera pasar por ahí su ejército, ¿ah? Bueno, pero él no confiaba, el general no confiaba en los indios, ¿ah? Entonces no le dice que se va a dividir en columnas, le dice que su ejército va a pasar por ahí. Y tal cual fue así, que al otro lado llega esa información que el ejército iba a pasar por el norte. Así que ese ejército realista que estaba del otro lado se divide y se va para el sur, ¿ah? Entonces el grueso de nuestro ejército iba directamente a la capital y derrotan a ese grupo que estaba en la capital. Cuando los otros se dan cuenta que era de mentira, se vuelven, ya los habían derrotado y los terminan de derrotar a los que quedan, ¿ah? Realmente fue así como pueden ganar, porque los doblaban en cantidad de hombres y en armamentos, ¿ah? Si no, no hubiera sido imposible. Pura estrategia, ¿sí? Era como el dicho, divide y reinarás, y así pasó. Bueno, aquí en el mesón de las estrategias le voy a hablar un poquito sobre Álvarez Condarco, ¿ah? Álvarez Condarco, hombre de confianza del general. Le decimos hombre de confianza porque era el padrino de su hija Álvarez Condarco, ¿ah? Bueno, hace una gran jugada, el general lo manda a Álvarez Condarco al otro lado a mostrarle la carta de la independencia a Marcos del Poy, ¿ah? Jefe realista. Bueno, él lo hace, él sabe que por más que le digan lo que le digan, ellos van a venir igual porque quieren nuestro terreno, ¿ah? Entonces, él hace una gran jugada, bueno, lo manda al otro lado, en cierto punto está custodiada por la parte de ellos y lo llevan hasta donde está Marcos del Poy. Y bueno, tenía dos opciones Marcos del Poy: matarlo a Álvarez Condarco o quemarle la carta de la independencia. Y realmente no lo mata porque le hace el saludo a la masonería, nada más. Por ese código nada más no lo mata. Así que le quema la carta de la independencia y después lo manda con la contestación. Lo manda le dice mándenlo por el atajo, ¿ah? Que era el lugar más corto. Bueno, era por Uspallata. Entonces Álvarez Condarco tenía memoria fotográfica, así que cuando llega aquí pide papel y carbonilla y traza los dos cruces que hizo, ¿ah? Por uno que el que pasó San Martín, pasó Los Patos, y por otro que pasa Las Heras, que era por Uspallata, ¿ah? Que era el atajo. De tan solamente haber pasado, vino y lo plasmó, ¿ah? Eran mentes privilegiadas de ese tiempo. Bueno, en este sector, como les decía, el general fue gobernador e intendente de Cuyo. Le dan su casa aquí en la calle Corrientes. Él podría haber vivido ahí con todos los lujos que había en ese momento, ¿ah? Pero él decide dejar a su familia ahí y vivir acá con sus soldados. Él va y viene, pero vive acá con sus soldados, ¿ah? Y lo único que se hace traer de más es un camastro, ¿ah? Que por su enfermedad, que era asmático, lo necesitaba. Así que es lo único que pidió como lujo, ¿ah? Porque si no hubiera dormido en el piso como sus soldados, ¿ah? Además de ser asmático, tenía úlceras sangrantes. Realmente fue un hombre muy enfermo desde joven, ¿ah? Pero así todo, ni siquiera lo paraban para seguir sus metas, ¿ah? A todos lados donde iba con su médico, que era parisien, y bueno, le llevaba su maletín con los extractos que él tomaba, que era, él tomaba mucho opio. Imagínense, la morfina está derivada del opio, entonces era mucho más fuerte. Las dolencias que tenía eran tremendas, ¿ah? Es más, bueno, una parte del cruce lo tienen que cruzar en camilla porque no se podía mantener en pie, ¿ah? Realmente las pasaba. O sea, aquí el médico le dijo que no duraba un año y miren lo que duró, se murió de viejo, se murió, ¿ah? Bueno, estos eran sus gorritos, ¿ah? Bueno, estos se llaman bicornios, ¿ah? El bicornio es usado de dos maneras en la historia, así, que lo usó Napoleón y Colón,
y así lo usó el general A. Esto tienen dos significados, los que lo usan así son colonizadores y así libertadores. ¿Ah? Y bueno, y él pedía siempre también que su escritorio estuviera donde entrara la luz natural, ¿ah? Porque en ese tiempo se alumbraban con velas y no alumbraban tan bien, así que, y él no estaba al 100% de su vista, así que siempre pedía que su escritorio estuviera donde pegara la luz natural, ¿ah? Seguimos por la otra, armado de uniformes, del abatanamiento de telas también, ¿ah? Ellas aprenden que prensando bien las telas se obtiene una tela más fuerte, tipo pana, que soporta más el frío, ¿ah? También, bueno, tenían que pensar en todo porque no podían seguirle sumando peso a las mulas ni a los soldados, ¿ah? Así que tenían que llevar una sola muda de ropa que estuviera bien abrigada, ¿ah? Bueno, también se encargaban de la molienda del maíz, hacían la comida, limpiaban y después se iban, ¿ah? No se podían quedar aquí con los soldados. Como el ejército ahora, los hombres tenían sus días para ir a visitar a sus familias, ¿ah? Habían mujeres que eran tan patriotas que querían ir a luchar al otro lado, ¿ah? Pero no eran permitidas en este ejército, porque en el norte sí cruzaron mujeres, ¿ah? Pero en el ejército el general no las permitía, ¿ah? Entonces, una chica de 19 años, Pascuala Menese, ella se corta el pelo, se viste como varón y se enlista como Pascual Menese, ¿ah? Y a ella la instruyen aquí y la descubren recién en Uspallata, ¿ah? Después de 3 años y pico que se preparó, pobre, la descubren ahí en Uspallata. La descubren porque ella le toca ir con el pelotón de las Heras, que es el que lleva la artillería, y le toca llevar el tubo de cañón en los hombros, ¿sabes? Que lo llevan entre 2 hombres, realmente era pesado. Y bueno, y ella se lastima de gravedad, y cuando la van a curar le descubren los vendajes en los pechos, ¿sabes? Entonces la despojan de su uniforme del ejército, lo ponen un poncho y la mandan de vuelta porque no estaban permitidas las mujeres, no las dejaron seguir, ¿ah? Con lágrimas en los ojos ellas venía porque realmente quería ir a toda costa. Bueno, otra mujer que sí los puede acompañar en el cruce, pero ella cumple otro rol con el ejército, es Martina Chapanay. Martina Chapanay era una sanjuanina tremenda de brava, que conocía muy bien la zona, así que ella cumple otro rol con el ejército, el rol de chasqui. Era la que llevaba información entre la columna de las Heras y la de San Martín. Digamos, ella era el reloj entre ellos dos, los tenía que hacer llegar al otro lado al mismo tiempo, teniendo en cuenta que las Heras llevaba la artillería y San Martín llevaba más de 3.000 hombres solamente con su fusil. Así que tenía que sí o sí llegar los dos juntos, porque si no llegaba desarmado. Y bueno, y como les decía, las Heras tuvo su primer enfrentamiento aquí en Punta de Vacas, así que él se demora por eso. Y bueno, y Martina tiene que estar yendo, viniendo para llevar y traer la información esa. Bueno, como les decía, las Heras iba por el lugar más corto, que era ver el atajo, pero era el más difícil de pasar, porque era muy rocoso, no se podía pasar uno caminando, mucho menos con animales, y peor con el peso de la artillería. Entonces se demoraba por eso, por más que Fray Luis Beltrán lo alivianara con puentes colgables para poder cruzar los ríos, era tremendo ese cruce, Y bueno, y Martina Chapanay los hace llegar a los dos al mismo tiempo, Seguimos por la otra, chicos. Y el tubo cañón es el que le decía que llevan los hombres en los hombros, Esto pesa fácil 60, 70 kilos, es muy pesado, es bien macizo, así que, bueno, ahí se ve el sacrificio que hicieron esos hombres en llevar tanto peso a pie, soportando ese frío, y encima llegar y después pelear. Realmente fue tremendo eso, Bueno, estos, como los de puerta de entrada, son originales, Se llaman obús, se cargan por bancaria, o sea, por boca. Se pone el saquete de pólvora, con la baqueta se ataca hacia atrás con golpes fuertes. Con la aguja se perfora el oído, se pone la mecha, se apunta y se dispara. Esto hasta hace un tiempo atrás era todo utilizable, la Fuerza Aérea lo utilizaban en algunos actos. Solamente era el estallido, no largaba nada, era simbólico. Hasta que se quema la fábrica de pólvora en Río Tercero, que era la que fabricaba el saquete de pólvora para estos cañones, Bueno, el general lo bautiza como el inexpugnable, el invencible. Esto es una réplica exacta, Bueno, lleva el cuerno que lleva la pólvora justa para este cañón, la antorcha, la baqueta, el jarrito de los desechos. Bueno, se ataba el animal y realmente se acarreaba así armado, no se desarmaba. Bueno, esta bala es original también, Esta nos dieron una para la muestra, para que vean
largaban guarda con los pies. ¿De cuál de los dos es? De este y de los de adelante también, porque tienen la misma... El fusil era lo que llevaban cada hombre, o sea, los hombres era un solo tiro, iban en columnas, tiraba el primero. ¿Es original? No, son réplicas estas, tira el primero, se agacha a limpiar, a cargar, tira el segundo, así, hasta que se acaba la pólvora, ya están para el cuerpo a cuerpo, y ellos arman la bayoneta. Nosotros tenemos un fierrito por los chicos de la escuela, por si no, acá se nos matan. Bueno, esto es un cuchillo que lleva una canaletita. Bueno, la bayoneta era lo más efectivo para la muerte del oponente en ese tiempo, porque cuando provocan la herida, esta canaletita deja una burbuja de aire en la herida que los hace desangrar, y si no se mueren desangrados, se mueren por la infección que esto provocaba. Pero era la muerte segura para el oponente. ¿No? Bueno, Taller de maestranza de Fray Luis Beltrán. Como les decía, la casa de San Martín se encontraba en la calle Corrientes. A una cuadra estaba todo lo que era el taller de maestranza. Eso después del terremoto no quedó nada para la muestra, solamente en el lugar físico hay una plaquita. Bueno, allí se trabajaba en todo lo que eran las herraduras, las municiones, también se trabajaban, bueno, las armas, los sables también se hacían aquí, también se trabajaba lo que era el cuero, las monturas, los bolsos. Bueno, este fuelle es de la época, es original de la época. Con esto avivaban el fuego para la fundición, Bueno, es que ahora vienen chiquitos, bueno, estos eran grandes porque tenían que fundir tamaños grandes, ¿sabes? Bueno, esto había en un montón, Bueno, el fraile hace bajar las campanas de todas las iglesias para la fundición. Acá todo el metal que había era poco. Así que bueno, hizo bajar todas las campanas. La gente de Plata tenía sus altillos también atrás de su casa, así que también les hizo bajar las campanas de los altillos, Bueno, y como se sabe, el fraile Fray Luis Beltrán era un cura que entra en un problema en sí, porque era un cura pero estaba haciendo armas para la guerra, Entonces él tenía que poner en la balanza qué es lo que iba a elegir, y bueno, él decide entregar sus hábitos para dedicarse de lleno